Muy buenos días, saludamos a las personas que se conectan a través de nuestro canal en YouTube. Le damos la bienvenida esta mañana de domingo, 9 de junio. ¿Listo? Entonces, esta mañana no queremos estudiar tanto, sino más bien como echar un vistazo al proceso que uno vive después que nace de nuevo. Asumo que todos aquí nacieron de nuevo ya, ¿sí? Si no, al final hacemos la confesión de fe. Si usted no ha nacido nuevo, si usted no ha nacido nuevo, el mayor milagro que recibe un ser humano sobre la tierra se llama el nuevo nacimiento. Cuando uno nace de nuevo es donde entra a ser parte del reino de Dios. ¿Cómo es el título que colocamos? Mi milagro se conoce. Lo puede decir como si lo creyera. Mi milagro se conoce. Levante una de sus manos y dígalo creyendo. Mi milagro está en proceso. Listo, mi milagro está en proceso. Muy bien. En el capítulo 37 del libro de Salmos, el verso 25 dice el salmista: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuántos creen que en este verso hay un proceso ahí completo? Joven fui, tiempo pasado, y he envejecido, tiempo presente. Y en ese proceso no he visto justo desamparado ni sus hijos, sus nietos, su descendencia que mendigue pan. Amén. Entonces, el salmista nos está hablando de que él vio un proceso en su vida caminando con el Señor, donde pudo experimentar la fidelidad de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, proveyendo las necesidades de quién? Del justo. ¿Sí? Del justo. ¿Cuántos saben que las promesas en la Biblia son para los justos? ¿Cuántos aquí son un grupo de pecadores? Muy bien, entonces sí tienen promesas. Listo. ¿Están listos para arrancar ahora sí? Amén. Dígale a su vecino: tu milagro está en proceso. Tu milagro está en proceso. Y cuéntele también, así como cuando uno es chismoso, dígale: mi milagro está en proceso. Mi milagro está en proceso. Listo, entonces, en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, unos griegos quieren conocer a Jesús. Entonces le hablan a sus discípulos y le dicen: queremos conocer a Jesús. Cuando ellos vienen a Jesús, Jesús más o menos les dice: muriendo en el proceso viviré. Y el versículo 24 dice la respuesta de Jesús a estos griegos que querían conocer. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si cae y muere, produce fruto. Cuando él está hablando del grano de trigo, él está hablando de sí mismo. Y estaba diciendo que él era necesario morir para dar fruto. Cuando nosotros venimos a Cristo, debemos entender que necesitamos morir a muchas cosas del yo. Y muchas veces no avanzamos en el proceso porque hay mucho yo de por medio. Mucho ego, mucho orgullo. No decimos ya no vivo yo, sino ahora vivo yo. Y que el Señor haga esto, y haga esto, y haga esto, y haga lo otro. Y Él es mi empleado, mi esclavo, mi sirviente, y tiene que hacer esto. Y he hablado con personas que me han dicho: yo sí iba a la iglesia cristiana, pero yo me aparté del Señor porque es que el Señor no me sanó a mi mamá. ¿Cómo le parece? ¿Quién se creyó para no sanarme a mi mamá? Oiga, ¿usted no sabe que la gente tiene que morirse? ¿No ha entendido esa verdad? Tiene que morirse. Y habrá un día en que, por muy cristiano que sea, se tiene que morir.
Y ese no será motivo para decir, ay, yo me alejé del Señor porque es que no sanó a mi mamá. ¿Está todavía aquí? Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Entonces Jesús lo entendía. Jesús entregó su vida siendo muy joven. Y nosotros somos fruto de esa muerte que Él recibió para darnos vida. El último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Pero Pablo fue más allá y dijo, es necesario que yo muera para que Él viva. Amén. Y lo dejo de esta manera. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces necesitamos nosotros entender que la vida es un proceso. Quiero mostrarles el proceso de la cruz. El proceso de vida. El proceso de vida es ¿qué? No se salte ningún paso. Nacer es el principio de la vida. Morir es el final. Y el proceso es crecer y reproducirse. Pero para morir al ego necesitamos crecer. ¿Por qué la gente se va de la iglesia? Ay, porque me ofendieron, me dijeron, me saludaron, no me saludaron, me miraron. Oiga, ¿y por qué el trabajo lo ofenden y no se va? ¿Por qué allá de fuera del mundo lo tratan mal y no se va? ¿Pero por qué de la iglesia sí se va? ¿Sabe por qué? Porque el principio de la caída se llama el orgullo. Desde el principio fue así. Satanás cayó por el orgullo. Y cuando uno se deja llevar del orgullo, lo que sigue siempre es la caída. Entonces, necesitamos vivir el proceso de ¿qué? Crecer y reproducirse. Y la única forma de crecer y de reproducirnos es madurar. Una planta no se reproduce si no ha madurado. Tiene que crecer. Para que haya cosecha, tiene que haber crecimiento. En la Biblia el crecimiento se llama madurez. Y la madurez viene cuando uno se expone a estudiar la palabra de Dios. Hay gente que dura 20, 30 años en la iglesia y nunca madura. Y todavía es como un bebé. Dios no me dio esto. Dios no me dio la compota. Dios no me dio el tetero. Dios no me alcanzó el pañal. No me hizo esto. Esto ya como un bebé. No creció. Por lo tanto, nunca dio fruto. ¿Y cuántos saben que la salvación es por gracia, por medio de la fe? Amén. Pero que la recompensa en el cielo es por dar fruto. Hay recompensa para el que se multiplique. Para el que lleve fruto a la vida eterna. Porque aquí en la tierra todas las cosas materiales se llaman añadiduras. No fue añadidas cosas. Pero el propósito es que produzcamos fruto. ¿Se acuerda que estudiamos Juan 15? ¿Se acuerdan del título? Separados de Él, nos morimos. ¿Sabe por qué no damos fruto separados de Él? Simplemente porque nos morimos. Porque la muerte es separación, lo estudiamos y aprendimos. Entonces, en el proceso, Jesús lo tenía muy claro que necesitaba morir. ¿Cuántos saben que morir a yo cuesta? Porque en el mundo el orgullo o el ego es un valor. En Cristo, el orgullo o el ego es un antivalor. Precisamente porque nos aleja de Dios. Porque Dios al orgulloso lo mira de lejos. Pero Él le da gracia al humilde. A veces la gente piensa que humilde es el que no tiene un segundo par de zapatos que colocarse. No, humilde es el que teniendo mucho, parece que no tuviera nada. No se aferra a eso.
Hay gente más orgullosa que vive en una alcantarilla que gente multimillonaria, porque simplemente es el ego, su orgullo. Listo, diga, mi milagro está en proceso. La idea es que llegue antes de que llegue usted acá. ¿Sí? ¿De qué depende la demora del proceso? De mí. ¿De qué depende? De mí. Dios tiene toda la eternidad, Él no tiene ninguna falta. Nosotros sí somos temporales aquí en la tierra. Y necesitamos dar fruto mientras estamos en la tierra. Porque el salmista dijo, joven fui y he envejecido. El filósofo, compañero que está sonando por allá afuera, le dijeron cuándo se va a casar. Dijo, cuando tenga 80, yo lo pienso hacer. Ojalá no sea esperar a que tengas 80, sino que sea hoy que lo hagas. Hoy que lo hagas. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? No, pero lea, ¿cuál es la idea? Esa es la idea. Vivir el proceso mientras nacemos, crecemos, nos multiplicamos, antes de morir vivirlo con propósito. Es decir, vivirlo para Dios. Si no vivimos para Dios, así tengamos casa, carro, fama, plata, no nos sirve de nada. Absolutamente de nada. No nos sirve para nada. Perdimos todo el tiempo. No sirve absolutamente para nada. Entonces es la idea. Nosotros llegamos a Cristo y generalmente nuestra vida viene en declive. ¿Cuándo llegaron a Cristo así? Con la vida en declive. Miren lo que dice Proverbios 15:24. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. O sea que el proceso de la vida del cristiano debía ser caminando hacia el cielo. Debía ser hacia arriba. Pero necesita ser ¿qué? Entendido. Pero el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. ¿Cuál es el problema? Que no entienden. Por eso dicen que tú y yo estamos locos, Lucas, porque no entienden. Y porque no entienden el camino de la vida, ¿hacia dónde van? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Para dónde? Para el infierno. Porque la muerte, al final, es un paso. ¿Hacia dónde? Hacia dónde iba. Si iba sin Jesús, irremediablemente iba hacia el infierno abajo. Si iba con Jesús, iba hacia arriba. ¿De qué? De mí que debo ser entendido. Por eso cuando usted predica la palabra, usted debe orar por las personas para que puedan entenderla. Por eso cuando compartimos aquí la palabra, se la compartimos con plastilina. Si pudiéramos, le hacíamos muñequitos para mostrarle, para que puedan entender. Porque no es que tanto predique, ni que tanto enseñen, sino que tanto logren entender. Entre otras cosas, por eso la gente del servicio se duerme. Para que no entienda. Porque uno generalmente dormido no entiende. Cuando se despierta, ¿qué pasó? Y yo no sé. No entendí nada. Pero ¿cómo estuvo? Lindo, lindo. Estuvo lindo todo, lindo. Lindo. ¿Pero qué entendió? Nada. ¿Para qué venimos? Pues para recibir algo y salir a hacer lo que recibimos. Pero para eso necesitamos ¿qué? Entender. Entender. Entonces, mire, generalmente llegamos a Cristo en ese camino en declive, algunos en las finanzas, en bancarrota, graves.
Por eso, usted alcanza a escuchar el sonido de fondo que tenemos esta mañana, esos coritos que tenemos esta mañana, y generalmente son lamentos, donde le han agregado un poco de música, lamentándose de su desgracia, en cualquier área. Otros llegaron con una vida sentimental destrozada, hacia abajo, economía hacia abajo, familia hacia abajo, destrozado, destruido. Otros que sentían que la vida se les venía encima, que ya no había nada que hacer. ¿Cuántos llegamos hacia Jesús? ¿Cómo íbamos? Para abajo. Abajo. Futuro. Oscuro. Incierto. Interrogantes. ¿Y si me muero hoy? A los meses días antes de morir lo entrevistaron. Ya Che Redondo le había compuesto la canción Yo soy tu Dios. Le había predicado el evangelio en vallenato, como él hablaba, pero no entendió. Y dijo, a mí me da mucho miedo morir. Uy, eso, porque si lo entierran a uno y uno debajo de la tierra y con estos calores que hacen aquí, decía Diomedes Díaz. ¿Por qué uno tiene tanto temor? Porque la vida va así, vea. ¿Se acuerdan? Nacer, crecer, reproducirse y morir así. Por eso, el mundo está sin esperanza y sin fe. Pero ese mundo sin esperanza y sin fe te quiere jalar para que corras la misma carrera que ellos corren. Ese mundo sin esperanza y sin fe te odia porque no practicas las mismas cosas que ellos practican, porque nosotros vamos en contra de la corriente. Amén. ¿Sí? Vamos en contra de la corriente. Porque el camino del entendido es hacia arriba, para apartarse del infierno abajo. Entonces, cuando uno nace de nuevo, Dios comienza a enseñarle. Y Salmos 32, 8 dice, ¿qué dice Dios? Y te haré entender, o sea, te abriré el entendimiento. Te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te veníamos sin entender nada. Dios dice, lo voy a hacer entender. Amén. Y cuando dice te haré entender, eso habla de proceso. Y cuando dice te enseñaré, eso habla de proceso. El proceso de ser enseñado para poder entender lo que no entendía. Sí, amén. El problema es que hay gente que es perezosa y no quiere vivir el proceso. Y le dicen, es necesario que estudies. Pon tu niño a estudiar la palabra de Dios. No, que estudie lo del colegio sí es importante, pero la palabra de Dios, eso no es importante. ¿Por qué? Porque no ha entendido. Todavía le falta entender. Cuando dice el camino que debes andar, está diciendo el proceso que vas a vivir hasta que entiendas que el camino del entendido es hacia arriba para apartarse del infierno abajo. Porque si Cristo no ha venido, uno por uno, funeral tras funeral, iremos despidiendo a cada uno. Unos primero, otros después. Cada uno decide al final para dónde va. ¿Y para dónde va? Para dónde iba. ¿Y con quién irá? Con quien venía. Por eso agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para los que se pierden, esto es ¿qué? Una locura. Pero la locura que ellos hacen es normal. Para ellos está bien. Ahora, yo creo que este mensaje no despierta muchos amenes y aleluyas, pero es la verdad del mensaje de Dios. Es lo que necesitamos entender. Que somos seres eternos. Por eso, Salomón, por el Espíritu Santo,
en Eclesiastés lo dijo de esta manera: Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a entender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Diga proceso. Mi milagro está en proceso. Por eso dice la palabra: amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, pero hay una condición. Dice: así como prospera tu alma. Prosperar el alma es un proceso de cambiar la manera de pensar. Porque la gente piensa: todo es plata, toca trabajar. ¿Y por qué no se congrega? Toca trabajar. ¿Por qué no ora? Toca trabajar. Y el día que se muera, así que toque trabajar, no podrás ir a trabajar. ¿Por qué? Porque te moriste. Y habrá otro que te reemplace. Y lo hará mejor que tú. Y lo hará mejor que yo. Pero necesitamos entender, mientras estamos en esta vida en la tierra y en este proceso, cuáles son las prioridades. Si no lo entendemos, entonces el camino del que no es entendido es hacia abajo, hacia el infierno. Y el Señor dice que los enseñará, a entender. Y el verso 9 dice: mire, no sea bestia. ¿Eso no es lo que dice el texto? ¿Qué es un caballo y un mulo? Pues una bestia. Le dice: mire, ¿sabe qué? No sea como el caballo, como el mulo. El diablo engaña a las bestias. Sin entendimiento, que eso según el entendimiento de los incrédulos. Pero cuando usted está en Cristo, el diablo no le puede llegar al entendimiento, porque el Señor le ha hecho entender a usted lo que no entendía. Miren, que han de ser sujetados con cabresto y freno, porque si no, no se congregan. No se congregan. Aliste allá el servidor los cabezales y los frenos para traer las bestias el domingo. No, el entendido ya sabe. Amén. El entendido en el día anterior deja todo listo. Amén. El entendido dice: mañana es el día de fiesta. Amén. Mañana la prioridad es: me congrego. Que se caiga el mundo, no me importa. Pero yo estaré allí en la presencia de Dios. Amén. Porque el camino del entendido es hacia arriba. porque vamos a ir para el cielo. Y si se cae la tierra, que se caiga. Por eso el salmista dice: aunque la tierra tiemble, no temeré. Amén. Porque es que no soy de la tierra. Yo tengo un hogar. Amén. En la casa de mi padre. Allá estoy. Para allá voy. Y voy feliz. No voy como una bestia enjalmada. Ay, evangélico. Ay, qué aburrido. Y no puedo tomar pochola. Ay, no. No me diga eso. Y a Guadalapincha no puedo volver. Ay, no. Y a mí que me gustaba tanto la zona T. Ay, es que me dijeron que tal cosa, y la gente se deja sacar de la iglesia por chismes. Y me dijeron, me contaron. Y ni siquiera es verdad. La gente se deja jalar. Pero a la empresa la tratan mal, le dijeron, le contaron, y ahí sigue, como una bestia. Cuando nos acercamos al Señor, por muy bestias que seamos, eso se nos va quitando. Amén. Porque el salmista también dijo: en cuanto a mí, era como una bestia, pero siempre estuve contigo. Amén. O sea que al estar con Él, lo bestia se va quitando. Amén. Gloria a Dios. Se le va quitando. Pero cuando uno anda mucho con bestias, la bestia se va pegando también. Sí, Señor. Entonces depende con quién andes.
Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ayer Sara, que predicaba a los jóvenes, decía: tú no digas que eres amigo del incrédulo, es un conocido de él. Porque cuando uno es amigo, pues a uno lo del amigo se le pega. Entonces debería tener amigos de fe. Amén. Gente de fe. Amén. Gente que te acerca al Señor. Gente que si neta, así toque ponerle el cabresto y el freno, se lo ponga. Y le diga: vamos, vamos. A ver, vamos, caballito. Eso dice esto. No me miren así. ¿No le parece que uno a veces es un poco bestia? Ay, hoy no quiero ir a la iglesia. No siento ir a la iglesia, no. Estoy deprimido. Me echó la novia. El desgraciado me dejó. Señorita. Dios mío, sigamos mejor. Dígalo. Mi milagro está en Cristo. Vamos a ver hoy 3 ejemplos de milagros en proceso. 2 Antiguo Testamento, 1 Nuevo Testamento. ¿Está bien? Primer ejemplo. El pueblo de Israel en un procesito de 40 años atravesando el desierto para ir desde Egipto hasta Canaán. ¿Cuántos años duró el proceso? 40. Hasta que se murieron todos los incrédulos. Eso dice la Biblia. ¿Cuántos espías enviaron a la tierra prometida? 12. Y de esos 12, ¿cuántos vinieron dando un mal reporte? 10. Ahí en la iglesia, ahí. 10 negativos. De los 12. Y solo 2 dijeron: podemos. Incluso hicieron callar a los que hicieron rebotar a todos. Cállense. Y esos 2 creyentes entraron en la tierra prometida. Todos los demás cayeron en el desierto, murieron. Segundo ejemplo. Este era un general, comandante del ejército sirio, pero leproso. Segundo ejemplo. Tercer ejemplo. Los 10 leprosos que sanó Jesús. ¿Alcanzamos esos 3? ¿Todavía está aquí? Amén. Si le ameniza mucho la música de atrás, puede ponerse un poquito ahí adelante, que es que hoy le subieron mucho a la banda, pero tranquilo. Tranquilo, que es que a veces le suena a la banda las bestias temprano. Toca salir a evangelizarlos, por eso. ¿Listo? ¿Está bien? ¿Está bien? Amén. ¿Listo para arrancar? Primer ejemplo. El pueblo de Israel atravesando el desierto. La Biblia dice que ellos salieron de Egipto después de 430 años de esclavitud. Dice: lo sacó con oro y plata, y no hubo en sus tribus enfermo. Eran más o menos 3 millones de personas. Buen número de personas. En Deuteronomio 8, Dios, advirtiéndoles, le dice: cuando lleguen a la tierra prometida y habiten en casas grandes que ustedes no construyeron y coman de los cultivos que ustedes no cultivaron y tengan de todo, tengan mucho cuidado en enorgullecerse. ¿Cómo llega uno a Cristo? Grave, económicamente quebrado, sentimentalmente destruido, que el mundo se le venía encima. ¿Y qué hace el Señor después? Lo prospera, porque el milagro está en el proceso.
¿Y cuál es el riesgo cuando eso pasa? Que uno se enorgullezca y diga, es que yo el ungido, yo el más santo, y se enfoque en él, yo. ¿Cómo se llama eso? Orgullo, ego. Es un riesgo. Entonces, para darles algunos versos de lo que les dice el Señor, dice, y se enorgullezca tu corazón. Después que fue prosperado, ¿cierto? Después de que llegó y heredó las promesas. Y te olvides de Jehová tu Dios. Y ahora te vayas de viaje todos los domingos. No estoy diciendo que no vayas de viaje, hay que ir de viaje con la familia, pero no todos los domingos. Que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras un esclavo, casa de servidumbre. Te sacó de ahí. ¿Quién nos sacó de esa condición? El Señor. Y te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. El proceso puede ser grande y espantoso. Lleno de serpientes ardientes. En el proceso puede haber serpientes que mordían a la gente. Y cuando la mordían, la gente moría. Y de escorpiones, de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Y la Biblia dice que nuestra roca es Cristo. O sea que sin Él no hay agua. Sin Él morimos de sed. Sí, amén. Cuando Jesús predicó un mensaje, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene parte conmigo. Los de la multitud se fueron. No caminaron más con Él. Solo quedaron los 12. Y cuando quedan los 12, Jesús le hace una pregunta ofensiva y escandalosa. Dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Se imagina? El mensaje del domingo de la iglesia, ¿cuál fue? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Qué haría la gente? Pues van. Pero Pedro, muy sabio y entendido, le dijo, ¿y a dónde iremos, Señor? Te conocemos. Sabemos que tú eres el Santo Dios, el único que tiene palabras de vida eterna. O sea, aunque todos se vayan, yo no me voy. Porque soy entendido y sé que mi camino es hacia arriba, al cielo. ¿Vamos bien? A pesar de mí. Vamos bien, a pesar de mí. No más que hoy vinieron los ángeles que traen la aromática. Sigamos. Y te sustentó con maná en el desierto. O sea, todos los días había un milagro para comer. Caía del cielo maná, comida. Comida que tus padres no habían conocido. Mire, una comida especial del cielo. Pero ellos se aburrieron. Estamos hartos de esta comida tan liviana. ¿Y qué predicó el pastor? Otra vez Juan 15. ¿Qué jartera? Otra vez habló de procesos. Estamos aburridos. Afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. En otras palabras, enseñándote en el proceso. Amén. Enseñándote que ser feliz no es el fin de la meta, sino el recorrido del proceso. Enseñándote que hay que disfrutar de lo que tienes hoy. La Biblia dice, contentos con lo que tienen hoy, porque Él dijo, nunca te dejaré, jamás te desampararé. A veces la infelicidad es, ¡ay, falta esto! ¡Ay, falta lo otro! ¡Ay, no hay esto! Si tú miras lo que te falta, siempre serás infeliz. Pero si miras lo que tienes, y estoy feliz, voy para el cielo, todos los días llega el maná, todos los días hay agua, aunque la quiten cada 10 días, recogemos unas canecas y estamos felices. Amén. Aunque los carrotanques no vengan,
estamos felices. Porque estamos mirando lo que tenemos, pero sobre todo hacia dónde vamos. Sea que vivamos o sea que muramos, el Señor somos. Y eso hace toda la diferencia. Entonces, este ejemplo, podríamos hablar días de todo lo que sucede en el desierto. De cómo renegaron el desierto. El Señor los salvó, iban en el camino e iban renegando. Por favor, iglesia, evita renegar. Amén. Iban murmurando, hablando mal de Moisés. Solo por Moisés habla Dios, no habla también por nosotros. ¿Sabe qué hace Dios? Dios escoge a un pueblo imperfecto, con errores, y pone delante de él unos líderes imperfectos y con errores. Amén. Para que los unos y los otros aprendan. ¿Sí? Sí, Señor. Amén. Si el hecho que yo esté aquí 2 escalones más arriba de ustedes, quiere decir que soy una bestia que va adelantico. Pero cada día un poquito menos bestia porque voy con el Señor y procuro acercarme a Él. Amén. Siempre me acerco a Él. Se me va quitando lo bestia. Para que cuando vean digan, ¡ah, bestia! Israel, siendo el pueblo de Dios, en el desierto, con todo el oro que Dios le dio, se hicieron un becerro. Se postraron, lo adoraron, hicieron orgías y celebraron fiesta. Y dijeron, mira, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Y a ese Moisés, no, ¿qué le pasó? Y Moisés estaba allá con el Señor, recibiendo instrucciones para el proceso. Mucho que aprender. Y de hecho, el Nuevo Testamento dice que todo eso quedó escrito para nuestro ejemplo, para que no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Y todavía el cristiano le da pesar decirle al incrédulo cuando le ofrece la cerveza, yo no tomo licor, porque yo soy de Dios y no haré nada que le haga daño a mi cuerpo que esté por el Espíritu Santo. Y le da pena. Y al incrédulo no le da pena embriagarse y vomitarse en la sala y hacer un desastre, y eso no le da pena. Pero a nosotros nos da pena decirle, qué pena, caballero, yo no haría nada que intoxique mi cuerpo. Gracias. ¿Están aquí todavía? Yo entiendo que el oro no es para hacer becerros y postrarme ante ellos. Así es. Claro, solamente las bestias se postran ante las vacas. Sí. ¿Ven? Sigamos mejor. Dejemos a Israel por allá quieto. Y un segundo ejemplo. Naamán. En 2 de Reyes 5, la palabra de Dios cuenta que este Naamán era el general comandante del ejército de Siria. Estoy parafraseando el texto, si usted tiene la Biblia ahí, puede mirarlo. Es el capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Y dice que el rey de Siria lo amaba porque era un general valiente que le había dado muchas victorias, pero tenía un problema, era leproso. En una de las incursiones de las bandas sirias a Israel, ellos secuestraban personas. Y en una de esas habían secuestrado a una muchacha israelita. Y esa muchacha, que era la sierva de la esposa del general Naamán, le dijo, si mi señor fuera a Samaria y visitara al profeta de Dios, seguro él lo sanaría de la lepra.
Entonces, Naamán le dijo al rey, hay una muchacha que es mi esclava, es israelita, y le ha dicho a mi esposa que si yo voy y visito al profeta Eliseo, recibiré sanidad para mi cuerpo. ¿Cuántos saben qué es la lepra? Es una enfermedad horrorosa, infecto contagiosa de la piel. Entonces el rey, como lo amaba, le dijo, claro, yo voy a hacerle cartas al rey de Israel, de rey a rey, usted sabe, de tú a tú, ¿sí? Así como nuestros presidentes de vecino a vecino, de tú a tú, van y hacen negocio y todo, tratan las cosas a alto nivel. Y yo le haré cartas para que él te reciba. Entonces, le hizo las cartas, Naamán se alistó con su ejército, su caballería, llevó presentes de mucho oro, plata, dice que llevaba 10 vestidos nuevos para entregar los presentes cuando recibiera su sanidad. Cuando él llegó con las cartas donde el rey de Israel leyó las cartas, dice que rasgó sus vestidos. Ellos rasgaban los vestidos en señal de lamento. Este rey lo que quiere es atacarme otra vez. Y se entristeció. Se puso mal. Cuando Eliseo supo que el rey de Israel estaba mal, dijo, su señoría, su excelencia, su eminencia, su alteza, su majestad, ¿por qué está mal? Él dijo, es que el rey de Siria me está escribiendo cartas y me dice que me va a mandar es que un leproso. ¿Acaso soy yo Dios para sanar la lepra? ¿Ese es lo que quieres, atacarme otra vez? Entonces el profeta Eliseo le dijo, no se angustie su majestad. ¿Dónde está ese hombre? Avísele, ¿dónde queda mi casa? Entonces le avisaron y Naamán con su ejército se dirigió a la casa de Eliseo. Cuando llegó a la casa de Eliseo, Eliseo no lo recibió. Le mandó un mensajero, un empleado, le dijo, vaya, dígale que vaya al río Jordán y se sumerja 7 veces en el agua y que será sano. Y entonces miren lo que hizo este hombre. Naamán se fue muy enojado, dice el verso 11, diciendo, he aquí yo decía para mí, o yo pensaba cómo me iba a sanar. Yo decía para mí, saldrá el profeta luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y la lepra sanará. ¿No le parece que uno cuando piensa en un milagro piensa en algo así? ¿Cómo era eso? Eso debe ser así, mágico. Le tiran a uno el manto y inmediatamente ya salió. Y como ahora tira el manto, entonces tiraron el manto y ya pagué todas las deudas. Tiraron el manto y ¡tal! Me sané. Tiraron el manto y ¡pum! Se arregló el hogar. Él pensaba así. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Salió disgustado y se fue. Se montó en su caballo y se fue. Entonces los siervos lo alcanzaron y le dijeron, ¡ay, su excelencia! Pero si el hombre de Dios le hubiera mandado a hacer algo difícil. Pero si lo único que le dijo es, vaya al río Jordán y sumérjase 7 veces y será sano, ¿por qué no lo hace? Él dijo, ¡ay, no hay mejores ríos en Damasco que yo vaya y le vaya y sea sano allá! ¿Por qué tiene que ser aquí en Israel, en el río Jordán? Y entonces le dijo, no, pero lo persuadieron. Entonces el hombre, ya persuadido por sus siervos, decide descender al río. Dice que se sumergió 7 veces y a la 7ª vez fue sano. Dice que su piel está tan sana como la de un bebé. Diga procesos. Procesos. Hay algo que hacer en el proceso de parte nuestra. Diga obedecer. Obedecer. Uno viene y pide un milagro y Dios le dice, haga algo. Era muy usual en Jesús que cuando alguien venía para recibir un milagro, Él le diera una palabra.
Y que los que recibían los milagros eran los que obedecían la palabra que el Señor les dio. Era muy usual. Pero nosotros a veces tenemos la mentalidad de nada más. Que todo sea mágico. Que ocurra así, algo como cuando tiene uno la lámpara y la frota y ¡fum! Sucedió. El genio de la lámpara. Y como el genio de la lámpara no funciona, le saca el genio como a nada más y se va. En el proceso, el Señor dijo, y te enseñaré y te haré entender el camino que debes andar. Sobre ti he fijado mis ojos. ¿Sabe a qué nos enseña el Señor? A obedecer. Porque es lo que más nos cuesta en la vida. Obedecer. Para que no seamos hijos de desobediencia. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuánto nos cuesta enseñar a los hijos a obedecer? Que haga tal cosa ahorita, ya va pa, ya pa, ya pa, ya. Y pasa todo el día con la papaya y nunca hace nada. Y Jesús le costó aprender a obedecer. La Biblia dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Ha leído Hebreos? Entonces nos cuesta obedecer. Créame que el proceso nos va a costar. Es más, cuando nada más recibe la sanidad, se devuelve. Y dice, excelentísimo Señor, quiero que me reciba estos detalles. Dice que eran 300 kilos de plata, dicen las otras versiones, y 60 kilos de oro, lo que llevaba. No llevaba casi nada. Y 10 vestidos. Y traigo para vuestra majestad estos presentes. Y Eliseo le dijo, no, señor, no le voy a recibir nada, no le voy a recibir nada. Diga, eso también es un milagro, que un ministro rechace una ofrenda de esas. ¿Sí o no? Que uno diga, no, por favor, no. Pero Giesi, que era el sirviente o esclavo de Eliseo, estaba escuchando. 300 kilos de plata. Hágame el favor. 60 kilos de oro. 10 vestidos nuevos, pero no era cualquier vestido. Entonces esperó que Naamán se fuera. Y luego arrancó eso a toda. Voy detrás de la bendición, dicen algunos cristianos. Es que voy detrás de la bendición. ¿Y por qué no me congregó? Porque estaba detrás de la bendición. Como Giesi. Y cuando lo alcanzó, entonces, Naamán, ¿qué necesita? No es que llegaron unos siervos del campo y no tienen ropita para ponerse. Y claro, Naamán estaba agradecido, dijo, claro, no, le voy a doblar en los presentes. Y le entregó, y así fue y los escondió. Escondió la bendición. Ni siquiera diezmó. Ni siquiera trajo el diezmo. Nada. Fue y lo escondió. Veo que estaba caliente. Y entonces, Eliseo, que era un hombre de Dios, dijo, ¿sabe qué? Mi espíritu estaba con usted. Cuando usted fue y reciba ya esos presentes. Ahora, ¿sabe qué? La lepra de Naamán y de su familia va a pasar a usted. Dice que fueron leprosos. Hay gente leprosa corriendo tras los bienes de este mundo, haciendo negocios con la palabra de Dios, buscando su propio beneficio. Yo siempre le pido al Señor que nos cuide mucho de eso, que nos guarde de eso. Amén. Siempre le hemos enseñado a la iglesia, si usted no ha entendido el dar y siente que lo está robando, por favor no dé nada. No hay nada. Porque el dar trata con su corazón. Y el recibir también. Amén. Y el dinero lo que va a probar es su corazón y va a mostrar lo que realmente hay en uno.
va a mostrar el orgullo, la prepotencia. Y la Biblia dice, porque raíz de todos los males es el amor del dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Recibió, sí, recibió un poco de plata, pero se perdió al final. ¿Le gustaría eso? No. No, de ninguna manera. Así que habría mucho más que ver ese ejemplo de Naamán, pero nos muestra un proceso. Cuando tú pides algo al Señor, Él lo va a hacer a su manera. Y la gente, ay, yo esperaba que el pastor saliera, que me recibiera y que me pusiera manos. Y mandó fue a Jaime. Mandó es que a Sara. Mandó el pastor de jóvenes. Le dejó un mujer que me recibiera. No ponga la mirada en las personas. Ponga su mirada en Dios. Cualquier persona de parte de Dios es portadora de su milagro. No menosprecia a nadie. Amén. La Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Pero él hace a la manera de él. Amén. Él sabe cómo lo hace. Él sabe cómo lo hace. Entonces, evite ofenderse. Evite ofenderse. Amén. Y el ejemplo del Nuevo Testamento, en Lucas 17, nos registra la historia de 10 leprosos que vinieron a Jesús. ¿Cómo está de avanzada la fotografía que alcancé a tomar la foto? Vea. Lepra significaba estar excluido, lejos. Y entonces, dice el texto, yendo a Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y les gritaron, alzaron su voz. Yo no puedo gritar hoy, pero ellos gritaron y alzaron su voz, diciendo, mire que están 3 signos de admiración, es una exclamación. ¿Qué dijeron? Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Sabe que son nuevas cada día sus misericordias? Que todos los días necesitamos misericordia. Uno sale al mundo lleno de lepra y algo de la lepra se le pega. Y necesita uno de esa misericordia para que el Señor con su palabra lo lave y lo limpie. Y cuando Él los vio, les dijo, mire lo que les dice el Señor. Tal vez ellos esperaban que le pusiera la mano, que le hacen al dijo, ¡id! Y mostraos a los sacerdotes, que vayan donde los sacerdotes. Pero si yo viniera para que usted me sanara, ¿para qué me mandó del sacerdote? ¿Y qué dice el texto? Y aconteció que mientras ellos iban, fueron sanados. Entonces, en el proceso, mientras usted y yo estamos sirviendo al Señor, mientras usted y yo estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer, cosas van siendo sanadas. Amén. Muchas sanidades vienen en proceso. Escuché a mi pastor John dando una prédica sobre sanidad divina. Él hablaba de la escuela de sanidad, oración y sanidad en Tulsa. Y decía que el 97% de las sanidades que ocurren allá ocurren en un proceso, donde la persona se expone a la palabra y a la oración por años y recibe sanidad de enfermedades incurables. Pero el 97%, y llevan más de 30 años haciendo ese trabajo. O sea que solamente el 3% ocurren así. Pero muchas ocurren en un proceso. Y no sé por qué, pero Dios nos está enseñando obediencia. Hace 8 días vino desde Arequipa, Perú, Pastor Roy, a enseñarnos que necesitamos obedecer. Desde Arequipa nos mandó a enseñar para decirnos que necesitamos obedecer. Ayer Sara predicó sobre obediencia y hoy cuando miró mi bosquejo dijo, ay papi, su bosquejo se parece al mío. ¿Qué quiere el Señor? Que obedezca.
¿Para qué? Para que mientras estamos caminando en esa obediencia, pues recibamos el milagro. Yo sé que aquí hay gente que si sigue obedeciendo, sigue oyendo la palabra. Es más, si da el paso de estudiar, hay testimonios ya de gente que ha estado estudiando y ha recibido sanidad. Va a ver cómo en ese proceso va a recibir sanidad. Amén. Y sobre todo que en el proceso no se deje sacar. Que no se deje sacar. Cuando esos 10 leprosos fueron sanados, dice la escritura que uno, que era samaritano, se devolvió y se postró ante el Señor y comenzó a darle gracias. Y dice la palabra que Jesús dijo, pero luego no fueron 10 los que fueron sanados. ¿Dónde están los otros 9? O sea que aquí dice que el 90% tiene obediencia parcial y el 10% obedece verdaderamente. Entonces este hombre, cuando estaba ahí adorando y dando gracias, mire lo que le dice Jesús: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Los 9 solamente recibieron el milagro de ser libres de la lepra, pero él recibe el milagro más grande: ser salvo. Amén. Ser limpio y ser salvo. Mucha gente viene a la iglesia porque tiene una enfermedad, Dios les sale esa enfermedad, se van con su milagro, pero se pierden al autor de los milagros. Se pierde la salvación. Porque nuestra obediencia es desde el principio hasta el fin. La Biblia dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Todavía están aquí? La obediencia hasta el fin. El proceso es hasta que Cristo venga o hasta que pongan la caja y lo lleven a uno con los pies para adelante. Hasta ese día dura el proceso. Dígale a su compañero, mi milagro está en proceso. Y en ese proceso, muchos milagros suceden. A Pedro, Jesús le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro se quedó. ¿Usted sabe cuántos milagros experimentó Pedro al lado del Maestro? Y cuando ya Jesús resucitó, estuvo con Pedro y con los discípulos 40 días enseñándoles la palabra. Y vieron muchos milagros. Y después que Jesús se fue al cielo, el Espíritu Santo vino y Pedro vio una vida tremenda de milagros. Tanto que la sombra de Pedro sanaba a la gente. Pero hay gente que cree que sanar con la sombra es hacer así y ya la sombra sana. No, es el resultado de caminar con Jesús como mi sombra todo el tiempo, siguiéndolo a Él. Es el resultado de ser fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Así que nunca te dejes sacar. Nunca te dejes sacar. El diablo te ha querido sacar. El diablo te ha hablado al oído. Pero tu vida está arraigada en Cristo Jesús. Sus promesas son sí, son amén. Y vivirás para ver una por una las promesas de Dios cumplidas. Y serás como esa mujer que se ríe de lo porvenir. Y que dice, grandes cosas ha hecho el Todopoderoso. Santo es su nombre. Solo estás comenzando el proceso. Pero el proceso es largo. A veces duele, pero es glorioso. Mire, el Dios lo puede usar el más cercano para sacarlo a uno. Cuando Jesús iba a ir a la cruz, Pedro lo reconvino. Jesús es necesario morir, ir a la cruz, pero al tercer día resucitaré. Pedro, ay, maestro, nunca, jamás te suceda cosa tan terrible. Jesús no reprendió a Pedro,
reprendió la mentalidad diabólica que estaba tocando la mente de Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres estorbo, porque no miras las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. ¿Sabe por qué uno se aparta de Dios? Pues está mirando las cosas naturales, lo de los hombres, mis intereses. Pero Dios tiene tantos milagros en el proceso que al final, dice la Biblia, que si se hubieran escrito todos los milagros que Jesús hizo, no habría libros que pudieran contener la cantidad de milagros que Él hizo. ¿Usted sabe cuántos milagros tiene el Señor para usted? Muchos. Por eso viajarás al Cocuy y verás mejor que antes. Tus ojos verán como cuando tenías 30 años. Y adorarás al Señor y le servirás y le hablarás de Jesús a la gente y le dirás: Él me sanó. Él lo hizo. Y tus mejores años sobre la tierra están comenzando hoy. Solamente confía en Él. Y no te apartes ni a derecha ni a izquierda, porque el que lo prometió es poderoso para hacer todo lo que ha dicho. Y tú que me estás viendo a través del internet, todos esos milagros que has pedido, tal vez no sean como los pediste. Tal vez Dios no lo vas a hacer a tu manera, pero de que están corriendo, porque tu milagro está en proceso. Y vienen más milagros y más milagros. ¿Cuál es la invitación y la exhortación final? ¿Cuál es? Léala conmigo. Que sigamos aprendiendo, que sigamos obedeciendo, pero sobre todo que disfrutemos ese proceso de obedecer, porque milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro están sucediendo. Te bendigo con esta palabra en el nombre de Jesús. Hay otro que usted